En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Es el Evangelio de la Anunciación. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrado donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón? El ángel le respondió y dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí que tu pariente Isabel en su vejez también ha concebido un hijo, y está en su sexto mes, la que era llamada estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor, séame hecho según tu palabra. Y el ángel la dejó. Texto bellísimo del Evangelio de San Lucas. Con este texto es el texto que se lee el domingo inmediatamente anterior a la Navidad, justamente porque es en domingo y entonces más personas podrán escuchar este texto. Ciertamente alrededor de la Navidad hay un montón de otros textos del Evangelio que se leen, pero este es el texto más bello y el que nos habla directamente de la Anunciación. No hay otra cosa igual en los otros Evangelios. Esto puede llevarnos un poco de tiempo, pero vamos a procurar desglosar lo máximo posible todos los símbolos que tienen aquí, conforme a lo que, más o menos, a lo que Santo Tomás de Aquino pudo recoger en su Catena Áurea, que es esta obra, que son los comentarios de los padres de la Iglesia, encadenados uno tras otro, y con los cuales él procura darnos a nosotros comentarios que estén enraizados en la tradición de la Iglesia, fundamentalmente en los padres de la Iglesia. Escuchar a los padres siempre es una cosa maravillosa porque nos conecta con la fe de los mismos apóstoles y porque lo que los padres de la Iglesia ellos enseñan, eso ellos lo han escuchado de los apóstoles. Así que esa es una experiencia siempre muy enriquecedora y muy confirmante, digamos así, de nuestra fe. Entonces, en el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, entonces, empecemos por allí. En el sexto mes, el Mesías tendría que ser enviado al mundo en la sexta edad del mundo, ¿sí? No voy a entrar ahora a hablar sobre este tema, pero hay algo de esto en un libro llamado Historia Sagrada de San Juan Bosco. Y en este libro, entonces, se habla un poco de las edades del mundo. Entonces, la sexta edad del mundo es la última edad. Y la séptima edad del mundo sería el reinado de Cristo. No al modo milenarista, ¿sí? Sino que sería los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, la sexta edad del mundo es este tiempo el final de los tiempos. Entonces, por eso cuando se habla de el fin de los tiempos, no estamos hablando solamente de los tiempos del anticristo, sino que el fin de los tiempos en realidad es inaugurado con Jesucristo, con la venida de nuestro Señor. Entonces, por eso al sexto mes del embarazo de su prima Isabel, ahí es cuando el ángel Gabriel es enviado por Dios
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida en matrimonio. Entonces, en segundo lugar, según la tradición, una cosa importante, según la tradición, y según el calendario litúrgico católico recoge eso, la fecha de la visitación es el 25 de marzo. Y la fecha del nacimiento de nuestro Señor es el 25 de diciembre, ¿sí? Y eso coincide aproximadamente con el equinoccio y el solsticio, ¿sí? Entonces, en el equinoccio de primavera, más o menos, es cuando se da la anunciación, ¿sí? El 25 de marzo. Equinoccio de primavera. En el hemisferio norte, por supuesto, no en el hemisferio sur, es al revés, es equinoccio de otoño. Entonces, en el hemisferio norte, donde se da la anunciación, es el equinoccio de primavera. Bueno, es cuando también se cree que esa fue la fecha aproximada de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de su pasión. O sea, fecha de la anunciación, la fecha de la pasión, y según una antigua tradición rabínica también es la fecha de la creación. Y por tanto, será la fecha del fin del mundo, ¿sí? Entonces, cuando el mundo termine, será también un 25 de marzo. Así que guarden la fecha. Además bueno, entonces no digo más. El 25, entonces el equinoccio es cuando tenemos nosotros tanto el día como la noche son iguales en duración. Verán que en invierno la noche dura más y el día menos, y en verano el día dura más y la noche menos. Pero en el equinoccio el día dura lo mismo que la noche. Eso significa que ese es el momento en que aparece el sol de justicia, ¿sí? Cuando da a cada uno según sus obras, y allí es cuando es anunciado el nacimiento del Señor. Entonces, y Él nace el 25 de diciembre, cuando es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno es el momento cuando la noche tiene su máxima duración, y a partir de ese día, a partir de esa fecha, el día comienza a aumentar. El día comienza a aumentar. Entonces, si el día comienza a aumentar, a partir de ese día la luz comienza a vencer a las tinieblas, a partir del momento del nacimiento de nuestro Señor. Eso es lo que significa, y eso es lo que los padres de la Iglesia ven como símbolo en el tema de las fechas del nacimiento, de la anunciación del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso en cuanto a las fechas, ¿sí? También uno podría decir, no, pero esta es la fecha, en realidad el cristianismo puso nomás, en realidad nosotros no sabemos la fecha, porque el cristianismo puso nomás esa fecha para poder combatir en el mundo pagano romano la fiesta del Sol Invictus. Ya habrán leído eso muchas veces en los blogs y sitios de internet que difaman siempre la fe católica. No olvidemos, el que era anunciado y el que nacía es el Rey y Señor de toda la creación, el Dios del universo. Él puede elegir cuándo ser concebido y cuándo nacer. Él puede elegir eso. Y de hecho, los cristianos desde antiquísimo, desde el primer siglo, ya celebraban el nacimiento de nuestro Señor el 25 de diciembre. Nuestro Señor nació, de hecho, el 25 de diciembre, ¿sí? La celebración del Sol Invictus romano o de cualquier otro dios que coincida, porque muchos pueblos hacían coincidir ciertas fiestas con el solsticio de invierno, eso significa simplemente la atención o la sensibilidad que tenían estos pueblos respecto de los signos astronómicos y de sus significados astrológicos, y que eso lo hacían religión de eso. Pero esos signos han sido puestos por Dios y el símbolo ha sido puesto también por Dios. Entonces, Dios pudo, y de hecho lo hizo muchas veces, elegir eventos astronómicos como símbolos, mejor dicho, como símbolos de su acción, ¿sí? Al sexto mes, el ángel Gabriel, un ángel, es enviado por Dios a una ciudad, a una virgen, ¿sí? Es enviado un ángel a una virgen porque esta virgen vive como los ángeles estando en el cuerpo, ¿sí? Teniendo un cuerpo, vive como los ángeles,
y conviene entonces que sea un ángel el que sea enviado a la Virgen. Entonces, y para eso, para mostrar lo que Dios hará, envía a Gabriel, uno de los arcángeles. Gabriel significa fuerza de Dios. Porque sería la fortaleza de Dios es la que sería anunciada, había de ser anunciada, y entonces siendo Dios de las virtudes y poderoso en la guerra para vencer en todas las batallas, venía Él, por el anuncio del ángel Gabriel, fortaleza de Dios, venía Él a destruir las potestades del infierno. ¿Sí? También Gabriel significa hombre de Dios o Dios se ha mostrado fuerte. Y de hecho, ¿quién es más hombre de Dios y en quién se ha mostrado más fuerte que en Jesucristo? Entonces, a María se le aparece un ángel llamado Gabriel. ¿Y dónde aparece? Aparece en Nazaret. Nazaret significa santo de Dios o santo de los santos. ¿Sí? También en esa ciudad es anunciado el santo de los santos. A una virgen prometida en matrimonio a un varón, a una virgen que estaba prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David. Evidentemente también la virgen tendría que ser de la casa de David. Ella, así que, prometida en matrimonio, pero era virgen, y eso es muy importante, es virgen y estaba prometida en matrimonio. Y después, gracias a los datos que vamos a encontrar en este texto, es que podemos nosotros estar seguros de que la Santísima Virgen ella es virgen antes, durante y después del parto. ¿Sí? Entonces ella es prometida en matrimonio a un varón de nombre José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Algunos padres decían que María significa estrella del mar. ¿Sí? Ciertamente puede ser cierto y esto tiene un simbolismo muy bello, porque estrella del mar, ella es la Stella Maris, como de hecho se le conoce a la Virgen en la advocación mariana más antigua, que es la Virgen del Monte Carmelo, porque el Monte Carmelo era la Stella Maris, brillaba el Monte Carmelo como una estrella y servía como signo a los navegantes. Nosotros somos como navegantes en este mundo y a través de las olas y tempestades de este mar tempestuoso que es nuestra vida marcada por el pecado, la Santísima Virgen brilla entonces como una estrella para indicarnos el puerto seguro. Ella es el puerto seguro porque ella es la llena de gracia. Entrando donde ella estaba, porque estaba ella recogida como de costumbre, no está la Virgen dispersa, sino que está recogida, y le dice: salve llena de gracia, el Señor es contigo. Salve es un saludo, ha pasado esto al latín y de hecho y a nuestras oraciones: Dios te salve, Dios te salve. Salve entonces es un término latino que significa hola, pero no un hola, simplemente hola, ¿qué tal? Como decimos en castellano. No es un hola, ¿qué tal? Es un hola solemne, digamos así. ¿Sí? Es un hola solemne. Entonces, es como decir, nosotros diríamos buenos días, buenas tardes. Claro, en tu casa con tus hermanos decís: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero si quisiéramos ser formales diríamos buenos días, buenas tardes. Entonces, esto traducido de latín, y es como pasó después de la tradición, pasó por la tradición a nosotros, entonces al ángel decirle salve María, le está diciendo, es mucho más que un buenas tardes o buenos días, simplemente, ¿sí? La saluda a ella. No tengo una palabra en castellano para poder hacer esto, ¿no? Pero no tenemos una palabra en castellano que pueda ser traducida por eso queda siempre como salve. Y al pasar al Ave María, que era Dios te salve, Dios te salude María. Dios te salude María. No es que te salve de salvar, sino, podría ser también viva María. Viva María. Podría ser una cosa así, claro. Dios te salude María, se puede traducir esto, pero se dan cuenta que es un término casi difícil de traducir y no logramos nosotros con una palabra dejar clara la cuestión. Bueno, entonces, salve María, saludo del ángel, llena de gracia, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Fíjense el saludo,
Y cómo está el saludo ensalza propiamente la persona de María. Tú, llena de gracia. Gracia no es simplemente gracia como graciosa, ay, qué simpática sos. Gracia como presencia de Dios. Y aquí se usa el término gracia como presencia de Dios, sin ahondar mucho en la exégesis del texto. Llena de gracia. Luego el ángel agrega todavía más, por si queden dudas, el Señor es contigo. El Señor es contigo, está contigo. ¿A quién se le puede decir semejante cosa? Salve, agraciada de Dios, que está bajo la mirada de Dios, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó la Virgen y se preguntaba qué podría significar aquellas palabras. ¿Qué podría significar aquellas palabras? Entonces, la Virgen María, por sus costumbres, estaba sola en su habitación, no veía ningún hombre, solo un ángel podía encontrarla ciertamente, entonces entra el ángel junto a ella. Y fíjense ustedes cómo se contrapone aquí la voz dirigida por el ángel, por un ángel a una mujer, a la primera mujer, y aquí es por este ángel a la otra mujer. Entonces, la serpiente antigua, Lucifer, él también era un ángel, ¿sí? Y aparece en forma de serpiente, dragón en realidad, como un dragón, con patas y brazos, con piernas y brazos, mejor dicho. Y entonces ese ángel habló con la primera Eva, engañándola, encendiendo su soberbia. En cambio, aquí, digamos, en la plenitud de los tiempos, cuando inicia la redención, otro ángel, fiel a Dios, entonces él se aparece a otra mujer, la segunda Eva, y le habla entonces a ella. En aquella primera Eva se castiga con los dolores del parto la causa del pecado. En esta se destierra la tristeza por medio del gozo. ¿Por qué decimos que esta no tiene dolores de parto? Porque justamente es la contraposición, es la oposición diametral a la primera Eva. Así entonces el ángel le anuncia con razón a ella, le anuncia con razón la alegría. Salve, que también es un saludo alegre. Aquel anuncia la tristeza. Este, Gabriel, anuncia la alegría. Entonces, ella ciertamente está en plena abundancia de gracia y se muestra al esposo como una dote o arras de las cuales se dice, estas son de la esposa, estas dotes son de la esposa, aquellas son del esposo, y ella por ser llena de gracia, ella es digna del esposo, que es el Espíritu Santo. Entonces, ciertamente, dice San Jerónimo que ella es llena de gracia, porque a los demás se distribuye con medida, pero en María se derramó al mismo tiempo toda la plenitud de la gracia. Entonces, y ciertamente es llena de gracia, aquella por la cual toda criatura es inundada por la lluvia, la abundancia del Espíritu Santo. Por María nos llegan todos los dones, por María nos llegan todas las gracias. Entonces, y no solamente Dios está con ella, sino que está propiamente en su corazón. Dios está en su corazón. María se turba entonces. ¿Y por qué? Dice San Ambrosio que conozcamos a la Virgen por la vergüenza, porque se turbó. Ella oyó esto y se turbó. Temblar es propio de las vírgenes y el sobresaltarse cuando se acerca a un hombre y temer todo trato de los hombres, porque quiere mantenerse pura y casta. Aprended, vírgenes, dice Jerónimo, a evitar toda licencia de palabras. María se conturbaba hasta de la salutación del ángel. Entonces, pero, continúa diciendo la glosa del texto de la Escritura, como ella estaba acostumbrada a aquella clase de apariciones, el evangelista no atribuye la turbación a lo que ve, porque ciertamente ella está acostumbrada a ver a los ángeles, sino que el evangelista atribuye la turbación a lo que oye. Se turbó con las palabras del ángel. Entonces,
es bueno que consideremos nosotros el pudor y la prudencia de la Virgen y su alma al mismo tiempo que su voz. Entonces ella oye la alegre noticia, examina lo que se le dice, no resiste abiertamente por incredulidad ni se somete al punto por ligereza, evitando a la vez lo que hizo Eva, que fue ligera, ¿sí? Enseguida creyó en la serpiente, y también evitando la resistencia de Zacarías, que dijo, no, no puede ser esto que me estás diciendo. Entonces, ¿qué salud será este? No dice ella, sí, yo merezco esto porque yo soy buena. O, no, yo no merezco esto porque yo soy mala. Se dan cuenta que los dos extremos son propios de la soberbia. Eso no hay en María, ¿sí? Ella se turba, pero dice, ¿qué significará este saludo? Se pone a meditar en eso en su corazón enseguida. Ni cree rápidamente creyéndose algo, ni resiste creyendo que simplemente es indigna, porque tampoco se trata de eso, de ponerse defectos que uno no tiene. Entonces, y pensaba que saludo era este. Todavía no escuchó en un primer término, en un primer momento, lo de la concepción, ¿sí? Sino el saludo. Entonces, ella estaba admirada por esa fórmula de salutación que nunca se había oído hasta entonces, y ella conocía las Escrituras. Por eso aquello le turbó. No puede ser. No es parecido a ningún saludo que se encuentra en las Escrituras. Entonces, si ella hubiese conocido, por su conocimiento de las Escrituras, alguna otra salutación no se hubiera conturbado, pero se conturbó por eso, porque aquello realmente mostraba que aquí había algo completamente diferente y completamente nuevo. Mas el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. No temas, María, porque has hallado gracia cerca de Dios. No temas de lo que vas a escuchar. Tenés toda la gracia que Dios puede darte, todos los auxilios que necesitas. Estás cerca de Dios. Fíjense que después de decir, salve llena de gracia, el Señor es contigo, vuelve otra vez a decir, has hallado gracia cerca de Dios. Y entonces aquí anuncia la concepción. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yehoshua, que significa Yahvé salva. Yehoshua es Yahvé salva. Entonces, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor su Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Ya está anunciado. Este es el Hijo de Dios. Reinará por los siglos. Un hombre no puede reinar por los siglos. Su reinado no tendrá fin. Ningún reinado humano llega a no tener fin. Todos tienen fin. Será llamado Hijo del Altísimo, y de hecho lo será, porque su reinado no tendrá fin. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, como prometido. Entonces es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Rey esperado. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. O sea, ella estaba comprometida con un hombre. ¿Cómo dice no conozco varón? Evidentemente porque había una promesa, un compromiso entre ella y José de no tener relaciones, o sea, de mantener la virginidad. Esa es la prueba de que, porque si no ella podía pensar, bueno, entonces, si ella no hubiera tenido esa promesa de virginidad, entonces aquello le hubiera parecido, bueno, ¿en serio? Entonces el hijo que voy a tener con José, ¿va a ser el Mesías? No. Ella tenía eso. ¿Y cómo será esto posible si yo no conozco varón? Y no pretendo conocer tampoco. Entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza o la virtud del Altísimo te cubrirá. O sea, será como la tienda de las citas. Será como esa tienda en la que en el desierto estuvo, por eso ella es el arca de la nueva alianza. Porque el arca de la alianza era guardado cuando el campamento de los israelitas iba por el desierto. Entonces se armaba una tienda como una especie de templo móvil y entonces había una nube que venía y acompañaba, era fuego de noche y nube de día, y entonces esta nube acompañaba y era el Espíritu de Dios que guiaba al pueblo de Israel a través del desierto. Entonces,
cuando paraba esta nube, paraba el pueblo, ahí montaban la tienda de las citas, esta capilla móvil que tenían, y entonces esta nube posaba sobre la tienda, Entonces, fíjense ustedes cómo en este texto se habla de no solamente que María es la nueva Eva, sino que es el arca de la alianza, de la nueva alianza, es el templo de Dios, es como un templo ella. Por eso los templos son figuras de la Virgen y la Virgen es figura de la iglesia a su vez. Entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, así como la nube cubría la tienda de las citas en el Éxodo. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De nuevo, segunda afirmación, Hijo del Altísimo, antes, ahora Hijo de Dios. Y he aquí que tu parienta, como señal finalmente, ella recibe la noticia del embarazo de su prima Isabel. En su vejez ha concebido un hijo, está en su 6º mes, la que era llamada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Ve a ver y verás que lo que te estoy diciendo es verdad, porque esa es la prueba profética. María dijo entonces, he aquí la esclava del Señor. La primera Eva quería ser como Dios. La segunda Eva, la que nos salvó, dijo, aquí está la esclava del Señor. Séame hecho según tu palabra. Y entonces el ángel se alejó. Vamos a meditar ahora. Podríamos meditar muchísimas cosas. Y si tenés alguna idea de meditación sobre este texto, te pido que te saltes esta parte y vayas, ya lo hagas por tu cuenta, sin ningún problema. Creo que he dado suficiente materia para la meditación. Pero yo voy a tomar, y los que no tengan todavía idea de qué meditar, quiero meditar en esta comparación entre la vieja Eva y la nueva Eva, ¿sí? Y entonces meditar sobre eso. Nosotros estamos marcados por el pecado original, nacemos con la herida del pecado original y entonces tenemos, eso tiene como consecuencia que estamos inclinados al pecado y nuestro pecado es siempre fundamentalmente la soberbia, que se manifiesta de muchas maneras. No vayan a pensar que la soberbia es solamente el que es pedante o el que es altanero, porque a veces nosotros pensamos que el altanero es el soberbio. Y no, el altanero a veces es el menos soberbio, ¿eh? Hay otras formas de soberbia que son ciertamente sutiles, ¿sí? Son formas sutiles y que además son mucho más graves, ¿eh? Son mucho más graves. Entonces, pensemos aquí que justamente porque el pecado base del hombre es la soberbia, como el pecado base del hombre es la soberbia, entonces eso es porque en el principio, en el pecado de nuestros primeros padres, se encuentra la soberbia. Y comparando la vieja Eva y la conversación entre la primera Eva y el ángel, la serpiente, y la conversación entre la segunda Eva y el ángel, Gabriel, fíjense ustedes qué gran diferencia, que la diferencia es opuesta diametralmente. Aquí tenemos la conversación de la soberbia, aquí tenemos la conversación de la humildad. Aquí soberbia, aquí humildad. Aquí independencia de Dios, aquí dependencia de Dios. Aquí una adultez autónoma, ¿sí? Aquí infancia espiritual. Y ciertamente nosotros, en la medida en que estamos, todavía en nosotros domina el hombre viejo, el viejo Adán, y no domina en nosotros, no reina, no gobierna el nuevo Adán que es Cristo, en esa medida nosotros seguimos teniendo en nosotros esa conversación de Eva y la serpiente, y no de María y Gabriel. Fijémonos en la conversación de Eva y la serpiente. La conversación de Eva y la serpiente es cierto, primero empieza con una desconfianza, se pone a desconfiar de Dios. Es cierto que se les prohibió de que comieran de todos los árboles. No, ¿cómo así? No se nos prohibió, solamente de un árbol se nos prohibió. Solamente de un árbol.
Fíjense la ligereza de Eva. Ella no desconfía de quién le está hablando. No desconfía de quién está hablando, aunque empieza con una blasfemia. La serpiente empieza con una blasfemia. Empieza diciendo que el Dios que creó todas las cosas les puso en un jardín para que se deleitaran, como si fuese un infierno, en el cual tuviesen árboles frutales apetitosísimos y no pudiesen ellos tomar de ninguno. Es como torturarlos, ¿eh? Es como el mito de Dádalo, el mito griego de Dádalo. Dádalo por un crimen había sido condenado a un infierno que consistía en que él tenía sed y hambre. Entonces él estaba puesto en el agua que le llegaba hasta aquí y tenía una rama con frutos que le llegaba hasta aquí. Entonces cada vez que él extendía la mano para tomar un fruto, para saciar su hambre, el árbol se alejaba. Y cada vez que se agachaba para beber agua, para saciar la sed, el agua bajaba, ¿sí? Se abría el agua y no podía beber. Entonces, la idea de que plantea la serpiente desde el principio es una idea blasfema. Es cierto que que les prohibieron todos los árboles del jardín. Si Eva fuese fiel, de entrada, eso hubiera significado una furibunda patada a la serpiente. Una furibunda patada a la serpiente. Piensen en una serpiente volando, ¡piu!, ¿no? Y se va para allá la serpiente. Pero no lo hizo, se puso a conversar con la serpiente. Por ligereza. Se puso a conversar acerca de conversar con la tentación, ¿sí? No se turba como María. María, en cambio, ante el saludo del ángel, alégrate, salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Y se conturba. ¿Qué significa este saludo? O sea, ella no dice directamente, hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Hola, ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sino, al contrario, dice, este saludo es nuevo, totalmente novedoso. A ver qué significa. Espero yo estar entendiéndolo bien. Puede ser de Dios, puede ser del demonio. ¿Qué significa este saludo? ¿Se refiere a mí, a otra persona? Yo soy la llena de gracia, no puede ser. ¿Cómo yo la llena de gracia si yo soy la esclava del Señor? ¿Cómo que el Señor está conmigo si yo soy la esclava de la servidora? Yo soy la servidora del Señor. En cambio, Eva dice, no, ¿qué está diciendo? ¿Se dan cuenta la diferencia que hay entre Eva y María? María es humilde. Eva ya empieza con pequeños pecaditos de soberbia. Y entonces dice, no, se nos prohibió solamente de un árbol. No, lo que pasa es segunda blasfemia de la serpiente. Y la mujer no se da cuenta. Lo que pasa es que él sabe que si ustedes comen de ese árbol, entonces ustedes serán como dioses. Come y vas a ver que serán como dioses. O sea, siembra en el corazón de la mujer el deseo de ser ella como Dios, conocedores del bien y del mal, ¿sí? Conocedores de todas las cosas, ser independientes de Dios. Esa tentación se mantiene hasta el día de hoy. Se mantiene hasta el día de hoy y los hombres, y más todavía hoy con los desarrollos científicos, tecnológicos, vemos nosotros cómo el hombre se morfa el fruto del conocimiento del bien y del mal, pero en ensaladas todos los días. Sí, directo está comiendo, directo, ¿entienden? Directo queriendo ser como Dios, directo queriendo superar a Dios, matar a Dios, no necesitar a Dios. Es decir, finalmente ya no necesitamos a Dios. Lo que pasa es que si Él sabe que si ustedes comen de ese árbol, ustedes serán como dioses, ¿sí? Entonces la mujer mira y qué apetitoso, ¿no? Entonces come ella el fruto y se lo da a su marido, ¿sí? Se deja engañar por la serpiente. En cambio, María, ella no tiene la más mínima intención. Cuando le dice, llena de gracia, el Señor está contigo, se conturba a ella. No tiene la intención, pero ni por asomo de hacerse como Dios. Ni por asomo. Por eso ya le conturba a ella. Seréis como dioses. Seréis como dioses. Por eso le conturba a ella la idea de Dios está contigo. El Señor está contigo. Y aquello podría ser una tentación. Aquello podría ser una tentación. No temas, María,
le dice el ángel, no temas, has hallado gracia cerca de Dios. Has hallado gracia cerca de Dios. Entonces, has hallado gracia a los ojos de Dios. No te estoy pidiendo que te hagas como Dios. No vas a ser como Dios. No vas a ponerte por sobre Dios. Porque la Virgen María no se hace esclava del Señor allí nomás. Dice, aquí la esclava del Señor. Ella ya venía meditando continuamente, y pensar que tenía 15 años nada más, en su entera dependencia de Dios. Muy distinto de Eva, que toma el fruto porque le parece una cosa apetitosa para adquirir esa sabiduría y para hacerse como Dios y para ya no necesitar de Dios. En cambio, María, ella no solamente viene meditando en su dependencia absoluta de Dios, sino que ella toma y comienza el diálogo con el ángel solamente cuando él le dice, fíjense ustedes qué interesante esto, me doy cuenta ahora mismo mientras estoy grabando esta lección, porque no me había dado cuenta antes, cuando le dice, al oír estas palabras se turbó y se preguntaba qué podría significar el saludo. O sea, ella no habló directamente con el ángel. No habló con el ángel. Se pensó en sus adentros, se puso a meditar. No fue como Eva que enseguida le respondió a la serpiente. ¿Qué lección sacamos nosotros en estos tiempos en que cualquiera te aparece con visiones proféticas, con revelaciones privadas? Tremendo. Los místicos, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, nunca pensaron que eran dignos de esas revelaciones privadas. Y muchos de ellos lo primero que hacían era desconfiar de sí mismos y decir, no, esto no es de Dios. No es de Dios. Y después resultaba que sí se probaba que sí era de Dios, pero en principio decían, no, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y así entonces, ellos se preservaban de la falsa humildad y de un engaño, de un probable engaño diabólico. Famosísima es aquella anécdota de San Felipe Neri en la que se le aparece la imagen de la Virgen María y le dice, hijo mío, y algo más. Entonces Felipe Neri, cuando ve aquella visión, escupe hacia la imagen de la Virgen. Y entonces inmediatamente se trueca la imagen de la Virgen en la del demonio y le dice, ¿cómo me descubriste? Porque yo no soy digno de que se me aparezca la madre de mi Señor. Claro, por supuesto que tuvo una luz interior y demás, ¿verdad? Entonces tuvo una luz interior de eso, pero él se preguntó en ese momento, ¿a qué viene este saludo? Miró a su interior y con una mirada instantánea, dada por Dios ciertamente como gracia, vio una mancha en él y dijo, yo no soy digno de que se me aparezca la madre de mi Señor. Entonces, no es la Virgen, es el demonio. Y con toda seguridad, lanzó un escupitajo contra la imagen. Se preguntó a sí misma, ¿qué puede ser aquel saludo? ¿A qué se está refiriendo? ¿Por qué si yo soy la esclava del Señor? Nosotros tenemos que aprender de María en eso. Y por eso verdaderamente, nosotros, aquellos que hacen, que profesan la esclavitud mariana según el método de San Luis María Griñón de Montfort, verdaderamente ellos tienen la oportunidad maravillosa de imitar a la Santísima Virgen en una cosa que es muy propio de ella y que en realidad es una respuesta al engaño de Eva, de la primera Eva, y que es el creerse como Dios. En cambio, los hijos de la Virgen, sobre todo en los últimos tiempos, no se creen como Dios, sino que se creen esclavos de Dios. Es duro eso, sobre todo en una época en la que se habla mucho de la libertad. Que libertad, que nuestras libertades, que las libertades individuales y pitos y flautas, son todas ideas que pueden parecer muy interesantes y muy buenas aparentemente, pero en general todas ellas están heridas por el pecado del liberalismo. No somos libres de hacer lo que queremos. Esa es la tentación del demonio. Nosotros somos, si queremos ser buenos, si queremos ser felices, completos, perfectos, entonces nuestra naturaleza es hacernos esclavos del Señor. O sea, servir al Señor con alegría, hacernos sus servidores, hacernos de su casa, de su familia, sirvientes de su mesa. Eso es lo que nos enseña la Santísima Virgen en esto. Y de hecho, no podía ser de otro modo. ¿De quién va a nacer el Salvador y cómo? Nuestro Salvador nace de una mujer humildísima.
Y Él mismo nace humildemente, nace en un pesebre y luego es perseguido como un delincuente y luego se pasa trabajando el resto de largos años de su vida y luego comienza su predicación lejos de Jerusalén y luego tiene discípulos pobres y gente de muy baja cultura y luego es condenado injustamente y crucificado entre los ladrones y es enterrado en una cueva prestada. Y ese es el hijo de la esclava del Señor. Pero el que se humilla, ese será ensalzado. El que se humilla, ese será ensalzado. Esa es la gran lección de la Santísima Virgen. Por eso, el Hijo de Dios, unido a Dios por la gracia, el que procura servirle a Él, no tiene que tener miedo de la humillación. No tiene que tener miedo de la humillación. Lo que tiene que tener miedo es más bien de imitar a Eva. No de imitar a María, que es la esclava del Señor. Y no debe temer de imitar a Jesucristo, cuyo alimento es hacer la voluntad del Padre. Y cuya misión es glorificar al Padre en todo. No a Él. El Padre le da gloria a Él, pero Él da gloria al Padre. Y nosotros que somos unos pobres porotos pecadores, con más razón todavía, nosotros con mucho más razón, hemos de entender que en realidad nosotros somos simplemente esclavos del Señor. Y eso nos va a hacer realmente completos. Aunque la expresión, podríamos matizarla y podríamos hacer exégesis de la expresión para que se entienda bien y lo que sea, pero en realidad no hace falta suavizar las cosas. Mejor es para poder corregir nuestra soberbia y para que verdaderamente podamos nosotros ejercitar la humillación que nos lleve finalmente a la humildad, es mejor realmente hacernos esclavos del Señor, aunque eso nos parezca terrible, ¿sí? Porque es nuestra falta de fe y nuestro desconocimiento del amor de Dios lo que nos lleva normalmente a pensar, ¿y si Dios me pide tal cosa que sea difícil para mí? ¿Qué va a pasar de mí? Y si entregándome yo completamente a Dios, haciéndome su esclavo y su servidor incondicional, entonces, ¿y si Dios me pide algo que yo no puedo hacer? Pero Dios es bueno y no nos pide nada para lo cual no nos haya dado fuerzas. Nunca, jamás. Nunca nos pide algo que supere nuestra capacidad. Al contrario, con la tentación, con la dificultad, con la probación, Él nos dará la gracia suficiente para poder superar aquello. Entonces, y ahí está, la Santísima Virgen va a ser la Madre del Salvador y en previsión de eso el Señor, el Dios Padre, le preserva a ella del pecado original y le da la gracia para poder asumir aquello. Pero no pensemos que ella es forzada a hacerse esclava del Señor. Muy por el contrario, aquella era una profesión suya. Ella profesaba aquello de ser esclava del Señor con todo gusto y gozo. Podríamos meditar muchísimo en María como la esclava del Señor. ¿Cómo se comporta una María esclava del Señor? ¿Cuánto reza? ¿Cuándo reza? ¿Cómo reza? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo sirve a los pobres? ¿Cómo va al templo a orar? ¿Cuánto va al templo a orar? ¿Cómo obedece a sus padres? ¿Cómo cumple la ley? También podríamos hacer otro ejercicio para que se nos quede claro esto y pensar cómo es Eva, que quiere ser como Dios. ¿Qué pensaba Eva si fuera como Dios? Y si realmente aquel fruto tuviera el resultado de hacerse como Dios, cosa imposible. Hacerse como Dios, determinar lo que está bien, porque eso podría ser lo que estuviera en la mente de Eva. O controlar lo que esté bien y lo que esté mal. Eso es totalmente contrario a hacerse esclavo del Señor, ¿sí? Dejándole a Dios, a Él, toda la honra, toda la gloria, todo el poder. Que Él decida completamente lo que será. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Vamos a hacer la oración ahora que concluye con nuestra meditación. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos enseñe ella.
Muchos de los que escuchan estas lecciones divinas probablemente son esclavos de María, según el método de San Luis María Griñón de Montfort. Yo también lo soy, un muy mal esclavo y probablemente el peor y el menor y el peor de todos. Pero quiero dirigirme a la Santísima Virgen hoy como esclavo suyo. Señora mía, soy tu hijo y aquí te habla el peor de tus servidores. Pero me acerco a ti con total confianza, sabiendo que tú también eres sierva de Dios nuestro Padre. Y entonces, como no sé ser servidor, como no sé ser esclavo, como no sé servir en tu mesa o a tu mesa, por eso te pido, Madre mía, que me ayudes con tu gracia, con la gracia que puedes alcanzarme de Dios. Me ayudes con tu ejemplo, me ayudes con inspiraciones para que yo pueda ser como tú y siendo como tú, entonces pueda agradar a Dios algo como tú agradaste, al menos algo. Porque si hay alguien que agradó a Dios por su humildad, por abajarse, por depender de Dios, esa fuiste tú. Y yo que a Dios no agrado nunca, y yo que a Dios no sirvo bien y mal que mal, no dejaré de hacerlo. Sin embargo, creo que Dios no se merece un servicio tan imperfecto como el mío. Entonces te pido, Madre, que me enseñes a que disminuya la vieja Eva, la serpiente antigua, sus influjos en mí, y aumente en mí no solamente los influjos del arcángel Gabriel, sino también tus inspiraciones y tu modelo. Para que yo también, al menos al final de mi vida, y si se puede antes, que no estaría nada mal, pueda repetir contigo: he aquí el esclavo del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a hacer la contemplación según eso que ya había indicado, que es, quiero que nos pongamos un día al lado de la Santísima Virgen. Cómo actúa la esclava del Señor, cómo obra, cómo reza, cómo trabaja, cómo obedece, cómo sirve, cómo es caritativa, cómo hace todo, cómo va al templo. Quiero que medites, te pongas al lado de la Santísima Virgen y la imagines entonces a la luz de las Sagradas Escrituras. No inventes una Santísima Virgen a tu gusto. La Virgen no es una señorita kikiriki, ¿verdad? O sea, nada que ver, ¿eh? Al contrario, es muy recatada, muy recogida, es sonriente ciertamente, es bellísima, pero es muy pudorosa, ¿sí? Y entonces quiero que la medites en ella y la mires durante un día, ¿sí? ¿Cómo es ella? No te pido que contemples a Eva porque para eso podrías mirarte en el espejo, pero lo que sí podrías hacer es mirar a la Santísima Virgen. Hay imágenes de la Virgen María que son bellísimas y puedes ayudarte para esto con un icono de la Virgen o con alguna imagen a la que le tengas más devoción, pero en la que resalten principalmente estos caracteres de la Santísima Virgen: su recogimiento, su pudor, su piedad. Y te dejo con mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.